Son las 1 minuto de la mañana, completamente en vivo. Este sábado 8 de agosto seguimos aquí con más de Entre Noticias, recordando que la cuenta disponible para todos ustedes y además ya está súper activa, @EntreNoticiasGB. Vamos a entrar en materia o en parte de la materia que vamos a hablar el día de hoy, se la vamos a dedicar a nuestro ambiente, a nuestra amada tierra, nuestra amada naturaleza, nuestras playas aquí en Venezuela, en donde seguramente vamos a poder regresar y muy pronto. Y estos tiempos nos han hecho inclusive reflexionar que con muy poco podemos disfrutar de muchísimo y a ratos nos vamos a través de la fotografía a esos espacios en donde hemos estado. Yo he podido viajar en estos días de cuarentena a mis días de playa y me ha conmovido mucho una información que se conoció recientemente sobre un derrame de petróleo de un barco de PDVSA que pone en riesgo el ecosistema del Parque Nacional Morrocoy. Ahí está. Un poco las imágenes del parque, pero se conoció recientemente que una mancha de petróleo apareció en la costa del estado Falcón, conocida por sus playas y reservas naturales, lo cual pone en riesgo el ecosistema del Parque Nacional Morrocoy. La presidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, María Hernández, dijo a una agencia de noticias que estaba preocupada por el efecto de la contaminación en la fauna marina, así como el suministro de agua a la población. Una imagen satelital que fue publicada por vía Twitter por el Servicio de Rastreo de Buques mostró la mancha negra acercándose al parque, a la costa al sur del Parque Nacional Morrocoy, conocidas por sus playas bordeadas de palmeras y manglares. Afecta una costa que para nosotros es exquisita, es una costa importante dentro del turismo. También, según el diputado Luis Estefanelli, quien representa a Falcón, dice que este petróleo probablemente proviene del tanque de combustible de un barco. Y una fuente del Estatal de Petróleos Venezuela, que habló bajo una condición de anonimato, confirmó a la agencia que el derrame proviene de un barco y dijo que la compañía, junto con los ministerios, están limpiando la zona afectada por el crudo. Y lo cierto es que, bueno, es una situación, inclusive ya se han hecho, fíjense ustedes estas fotografías que podemos mostrar, se están haciendo ya las labores de limpieza, hay algunos sitios en donde están siendo utilizados como zonas donde se puede llevar material, donaciones de material de trabajo para la limpieza y para evitar más consecuencias de este derrame de crudo en el mar. Aquí está con nosotros nuestro amigo, además, compañero de trabajo, conductor del programa Ecopráctica, ecologista, por pasión, vocación, por dones de Dios. Ambientalista, me gusta definirme más como ambientalista. Ambientalista, Fernando Jáuregui, a quien además respeto muchísimo. Y tus palabras, ver tu programa es como un bálsamo para la naturaleza, para el ambiente. Gracias por estar aquí y de ti queremos conocer un poco, Fernando, las consecuencias, lo que esto significa además. Bueno, primero, nuevamente gracias por este espacio para el ambiente. Es importante en este momento de crisis. Fíjate, lo primero que llama la atención luego de saber de este incidente, que es un ecocidio, ¿verdad?, en toda su magnitud, es que hasta esta hora no conocemos ninguna comunicación oficial de PDVSA sobre el suceso. ¿Okay? Afortunadamente, el MINEC e Imparques y gran cantidad de voluntarios ya están haciendo labores de limpieza. Sin embargo, es conocido y además yo pido públicamente más recursos para el MINEC y para Imparques para que puedan cumplir con sus labores de protección, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con el ambiente, incluyendo el ambiente urbano. Esto es un golpe muy duro porque tiene un impacto no solo sobre el ambiente marino, sino sobre las poblaciones que viven a su alrededor. Porque no sabemos por cuánto tiempo este petróleo va a seguir contaminando, porque no siempre se retira todo el petróleo. Parte de ese petróleo se hunde y pasa mucho tiempo allí y de alguna manera va desprendiendo una diferente cantidad de químicos que siguen envenenando el agua. Cuando hablo esto, hablo de toda la cadena alimenticia que va desde el plancton, los peces que se comen esto, los seres humanos que se comen los peces
y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto es una cosa que no es posible ver el impacto inmediato a corto plazo, aunque obviamente se ve la mancha de petróleo, vamos a ver muchas especies muertas o enfermas por el petróleo, pero a la larga sigue habiendo, de manera, vamos a llamarla invisible, una cantidad de efectos. Lo que es importante entender que, por ejemplo, gracias a los corales hay cientos de millones de personas en todo el planeta que viven, ya que los corales son zonas de producción de fauna. Entonces, parte de la pesca está determinada por eso. Un agravante en este caso, además de afectar el Parque Morrocoy, también está el refugio de Cuare, que es el principal refugio de aves del Caribe. ¿Ok? Fíjense la gravedad de esto. Entonces, ¿qué pasa? Estamos afectando directamente la biodiversidad, la vida de la gente, pero además un potencial turístico, ¿verdad? Yo no me baño en esas playas después de lo que ha pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Yo aprovecho y cuestiono un poco el paradigma de desarrollo de Venezuela. Tanto el gobierno como la oposición siguen apostando, ¿verdad?, al petróleo. Sin embargo, fíjense, después de los altos precios del petróleo, de los 100 años de explotación petrolera, ¿dónde estamos social y humanamente en este momento? Obviamente el modelo petrolero fracasó. Si a eso le sumas los daños ambientales que ha venido generando por más de 100 años, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo bien concreto que no todo el mundo se da cuenta, el lago Maracaibo. El lago Maracaibo, que tanto dinero, recursos económicos le ha dado al país, tanta energía le ha dado al planeta, energía además contaminante, la gente que está a su alrededor se muere de sed porque no es un agua aprovechable, mayormente por toda la contaminación del petróleo. Dentro del lago hay miles de kilómetros, y no exagero, miles de kilómetros de tubería que en algún momento, ¿verdad?, van a ceder y vamos a ver cualquier cantidad de contaminación en lo que es la fuente de agua dulce más grande de América Latina. Entonces, bueno, volvamos al sitio, a Falcón. En Falcón están las refinerías, periódicamente hay una serie de derrames, que son de alguna manera, no los derrames, pero las actividades petroleras es imposible impedir que tengan un impacto. Hay que recordar que el petróleo es un mineral y que la explotación petrolera es una explotación minera de otra manera y que tenemos grandes pasivos ambientales por parte de la explotación petrolera en los últimos años de PDVSA. Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo? Una afectación ambiental, humana, social, porque estamos viendo que la gente, suponiendo que no estuviéramos o al final de la pandemia, vamos a ver que la gente va a evitar esas playas de esa zona de Falcón, con lo que el turismo decae. Entonces, que ya está impactado. Ahí voy. Entonces, ¿por qué tan importante el turismo? Bueno, muy sencillo. Cuando tú dependes de extraer lo que sea oro, sea petróleo, eso en Venezuela, ¿verdad?, en un Estado capitalista, porque el Estado, independientemente de las circunstancias actuales, es un Estado capitalista, ya que controla el petróleo y otros recursos naturales de gran importancia, él decide a quién y cómo le llegan los beneficios del petróleo, ¿verdad? Y la experiencia ha sido pésima, pésima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes turismo, ¿verdad?, el turismo le llega directamente al operador de turismo, desde el que tiene la posada, el hotel, el que hace los souvenirs, el que hace los tours, el que genera una serie de productos para los turistas. Entonces, es una forma económica mucho más amplia, más justa, mejor distribuida y que no depende de un gobierno de turno, sea cual sea y sea cual sea el signo de este gobierno. Entonces, estamos viendo que no solamente estamos afectando a la gente en este momento que no va a poder pescar, sino que mucha gente se va a evitar ir justamente a esas playas porque sabe lo que se va a encontrar. Ahora, justamente mencionaste un punto que quería tocar, el tema de la pesca. Ajá. Quienes viven de la pesca.
y quienes suelen de alguna manera contribuir con esta actividad, quienes compran lo que se va pescando y además muy fresco. En estos tiempos, en estos días, en este momento tan dañino, tan doloroso, tan impactante también para nuestro mar. ¿Cuáles son estas consecuencias? No solamente para quien pesca, primero para quien va, para quien entra y dice, bueno, voy a pescar, pero también para quien compra. Mira, excelente punto. Antes yo quisiera reconocer a la Fundación Azul Ambientalista, a Victoria González, a Aldo Peña, a Narciso, por ahí tengo Samuel Narciso, que son entre otros pobladores de esa zona que están activos con esto y que están haciendo el mayor esfuerzo, además sincronizándose con la gente de Imparques y el MINEC. Fíjate, eso que tú acabas de nombrar es importante porque en este mundo donde se está tratando de mitigar el cambio climático, ¿verdad? Y en este momento donde en Venezuela por la pandemia el transporte, la movilidad está tan limitada, cuando tú tienes unas poblaciones como estas que pescando frente a su casa prácticamente pueden alimentarse y no dependen de lo que llegue a los mercados, ¿verdad? Y además afectas esa fuente. Primero, es una fuente directa de nutrición. Segundo, de ingresos. Y entonces el impacto es mayor porque la tendencia hoy en día es que se cultive o se produzca comida lo más cercano a los consumidores. ¿Por qué? Bueno, por razones de salud, razones de que esté más fresco todo, razones además de no gastar combustible sólido, combustible fósil, para hacerlo y por supuesto el costo de transporte. Entonces, por eso es que el impacto de este derrame, bueno, sí, el derrame tiene por ahora unos 4 kilómetros que se va extendiendo por el aire y las corrientes y va a afectar cada vez más espacio. Pero ese es como el impacto oculto. Resulta que ahora la gente que en un país donde hay desnutrición crónica, ¿okay? que ocurrió en los 90, quizás no con la profundidad que la estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Donde tenemos una cantidad de la población desnutrida crónicamente, estamos viendo que el recurso más cercano a ellos, que es echar un anzuelo enfrente de su casa, ya no lo van a poder hacer. Porque si pescan algo, corren el peligro, además de contaminarse con un pez, ¿verdad? Que ya está contaminado. Entonces, hay una serie de niveles no a la vista del impacto de un derrame. Hablas de esta afectación ya ha tomado 4 kilómetros de nuestra... Había tomado hasta ayer un poco más de 4 kilómetros y eso sigue expandiendo. Te iba justamente a preguntar eso. ¿Se puede seguir expandiendo con los trabajos ahorita de recuperación, de limpieza que se están haciendo? ¿En cuánto tiempo se pudieran ver los efectos de estos trabajos de labores de limpieza? Y además, ¿en cuánto tiempo se pudiera retomar una especie de normalidad? Porque hasta el mar está viviendo la nueva normalidad, nuestras playas de Falcón están viviendo una nueva normalidad luego de este derrame de petróleo. Hacemos pausa, hablamos con Fernando Jáuregui, la cuenta de su programa importante, @ecoprácticas. ¿A qué hora lo disfrutamos? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Después de tu noticiero. Después de noticiero matutino, 10 de la mañana, @ecoprácticas con Fernando Jáuregui, ambientalista. Ya venimos con más. Quería mencionar justamente a los lugareños, quienes viven muy cercanos, sobre todo a esta zona de impacto. Ciertamente se están haciendo trabajos, hay que pedir que, bueno, que ojalá no se siga extendiendo esta mancha y que siga afectando, pero quizás es inevitable. ¿Qué pueden hacer los lugareños? ¿Cómo pueden contribuir? ¿Cómo podemos nosotros contribuir con estos trabajos, Fernando? Bueno, fíjate, los lugareños ya están involucrados en esto. Hay brigadas de voluntarios que coordina el MINEC e Imparques. Lo ideal sería buscar una forma de apoyarlos con alimentos, hidratación, servicios de salud, ¿verdad? Pues, primeros auxilios, por ejemplo, este tipo de cosas. De hecho, las personas que yo te comenté antes, en eso, repito, la Fundación Azul Ambientalista está muy activo, también la Sociedad Venezolana de Ecología ha venido haciendo una serie de foros para informar. Está la gente local de Chichiriviche, hay un grupo bastante coherente de ambientalistas por Morrocoy, de los cuales
Victoria González, Ujú. Aldo Peña, Samuel Narciso son parte, además de muchos héroes anónimos que están trabajando ya en eso contra viento y con marea, ¿no? Porque inclusive ya el petróleo llegó a algunos de los manglares. Entonces estos manglares están prácticamente condenados a morir. ¿Por qué le puede importar a usted un manglar en esa playa? Bueno, muy sencillo. Primero, porque ahí se genera una gran cantidad de biodiversidad, de Ujú. peces sobre todo, que son los que después van a llegar a su mesa. Pero además de eso, los mangles son protectores de costa. Y en un momento donde el nivel del océano está subiendo, lo único que va a impedir la erosión y, por ejemplo, con los grandes huracanes y grandes tormentas, son los manglares. Los manglares son una muralla contra todos los efectos del mar en la orilla. ¿Cuántos manglares tiene el Parque Nacional Morrocoy, lo sabe? No sabría decirte, pero el manglar rojo, de acuerdo ya a la Fundación Azul Ambientalista, ya ha sido afectado. Ese es el primero, digamos, en la línea. Hay diferentes tipos. Y allí se crían, nacen montones de especies que después son de uso o consumo humano. Ahora, yo quería llamar la atención tú me habías preguntado en el intermedio sobre cómo se recoge el petróleo Ah, ¿cómo derramado. cierto? Bueno, mira, fíjate, tradicionalmente PDVSA tenía unos operativos de ensayo para contingencias como esta. PDVSA ponía una cantidad de recursos humanos y económicos, ¿verdad?, para hacer simulaciones de qué hacer con un derrame petrolero. Lo primero que hay es unos flotadores que están unidos unos a otros, que pueden medir cientos de metros, que son los que físicamente paran que el petróleo se siga expandiendo por las corrientes y el aire. Inclusive PDVSA durante esos ensayos ponía helicópteros a la disposición para hacer un plan. Eso tiene muchos años que no se hace, no hay más prácticas, por así decirlo. Quien está poniendo en este momento esas barreras es la gente del MINEC y la gente de Imparques. Gracias a Dios parece que ellos tenían una dotación, pero eso le corresponde inicialmente a PDVSA. Está muy bien que el MINEC lo haga, pero además recordemos que el MINEC e Imparques no tienen recursos necesarios. La mayoría de los guardabosques, de guardaparques, trabajan con las uñas. Muchos de ellos sufren el rigor de la crisis. Muchos de ellos no tienen vehículos, sean lanchas o carros para moverse y cumplir con su función, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, como en este caso, el derrame llega a las playas. En la playa se utiliza desde tractores, personal que con palas va sacando eso. En muchos casos se encuentran especies como pájaros que de alguna manera u otra están pegados en sus plumas con el petróleo. Entonces hay que agarrar los pájaros, echarles algún tipo de químico que permita disolver el petróleo. Se van a encontrar muchos peces muertos y algas dentro de la orilla. Eso hay que retirarlo por razones de higiene. Y entonces es una recuperación manual. Entonces contamos con esos voluntarios, los guardaparques, personal del MINEC, que hacen manualmente algo que se pudo haber prevenido. Lo grave de esto es que se pudo haber prevenido. Estas son las redes. Muchas gracias, Yerubí. Exactamente. Estas son las barreras Yeru, ¿la físicas. pueden volver? Ajá, ahí está, mira. Ajá. Esas son las barreras físicas que se utilizan para contener la expansión del petróleo mientras que se recoge. Y esto idealmente debería de impedir que el petróleo, cuando ese derrame se detecta tempranamente, ¿Cómo fue el nuestro? ¿Cómo fue este? no esté, aquí se detectó tardío. De hecho, yo creo, por las informaciones que tengo, ¿Cómo saben que se detectó tardío? bueno, porque llegó la playa. Tan sencillo como fíjate, PDVSA no da una información oficial. No sabemos si es un derrame de un barco, no sabemos si es de un tanque, ¿verdad?, de oxidación. No sabemos dónde proviene. El hecho es que si fue un barco o el tanque, PDVSA debió haber sabido inmediatamente y tomar acciones con respecto para evitar que ese derrame se extendiera por más de 4 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Claro, porque llegó a la orilla, no me estabas explicando. Justamente, al haber llegado a la orilla, yo puedo detectar que se detectó y se tomaron acciones de manera tardía. Yo me pregunto, ¿cuántos años tienen los protocolos de derrame sin funcionar?
cuántos años hay sin práctica, porque eso hay que practicarlo, ¿no? Es como los rescatistas, de alguna manera u otra, practican las cosas que hacen para que en el momento de la emergencia saber casi automáticamente qué hacer. Entonces es una labor realmente penosa tener que sacar ese petróleo manualmente de las costas. Ahora, siempre hay una cantidad de petróleo que va a terminar hundiéndose en el agua. Y inevitablemente, ¿no? Ya lo decías tú al inicio. Inevitablemente. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que ese petróleo va a estar rodando por el fondo del mar por tiempo indefinido con las corrientes de agua. Y entonces puede que inclusive llegue a afectar zonas donde no hay visibilidad de la afección hasta que no causa el impacto ambiental. Entonces, imagínense ustedes esa cantidad de voluntarios que están allí bajo el sol o la lluvia, en las circunstancias que hay, movilizar a esta gente, porque los protocolos no funcionaron, si es que existieron los protocolos de emergencia para derrames, si es que están activos, no lo sabemos, o sea, hay un hermetismo en relación a eso. Repito, hasta esta hora yo he estado chequeando por ejemplo, el Twitter de PDVSA, que es la primera frontera de comunicación de muchos medios estatales, y todavía están con el COVID. Entonces, bueno, además es costoso. Estamos hablando de unos recursos humanos y económicos que pudieran estar usándose para otro objetivo ambiental, ¿verdad? Y no para tratar de remediar, entre comillas remediar, porque remediar es un término que se utiliza mucho en la industria minera para decir recuperamos lo que destruyó la minería. Pero ¿qué pasa? Te voy a dar un solo ejemplo fuera del mar. Si tú vas a Canadá o Estados Unidos, tú vas a un bosque, en ese bosque por cada metro cuadrado puede haber 5 especies. En las selvas venezolanas puede haber más de 100 especies en ese mismo metro cuadrado. Cuando tú tumbas esos bosques para hacer minería y después siembras unos eucaliptos que ni siquiera son típicos de la zona, no estás remediando nada. Lo que estás es haciendo un maquillaje visual, ¿verdad? Para decir, oye, mira, recuperamos, remediamos los efectos de la minería. Entonces, bueno, en el caso de esto, ¿cómo remedias tú? ¿Cómo logras el balance original, además de ecosistemas que vienen castigados por años de derrames petroleros? No solo derrames petroleros, de diferentes tipos de químicos. Los mismos grandes barcos petroleros, muchas veces ellos sueltan lo que se llama el lastre. Ellos cuando van vacíos se llenan de agua para tener una profundidad adecuada para navegar. Cuando llegan al puerto a recoger petróleo, ellos sueltan esa agua. ¿Qué ocurre con esa agua? A lo mejor esa agua la agarraron del lado del Pacífico y la sueltan en el Caribe. Ahí viene una gran cantidad de elementos, inclusive biológicos, que se convierten en invasores de esos espacios y viceversa. Fernando, ya casi vamos a despedir. Aquí te mandan un mensaje, a ver, ¿cómo se llama? Clemarc. Escribe, buen día para el equipo de Entre Noticias, mi admiración para el señor Jáuregui, sus inagotables conocimientos como ambientalista deberían ser plasmados en una enciclopedia, la cual llevaría muchos tomos. Dios le bendiga. Bueno, yo solo soy un comunicador que se nutre de todos los científicos, investigadores, fundaciones científicas que están haciendo este trabajo. La función de Ecoprácticas es justamente difundir, educar. Nosotros más que denuncia lo que hacemos es educar para que el ciudadano tome cartas en el asunto. El país necesita más ciudadanos, tenemos muchos habitantes pero menos ciudadanos y Ecoprácticas se trata de concientizar al ser humano para que presione a los gobiernos de turno a hacer lo que tienen que hacer. Fernando, ya para despedir, quería que mencionaras, me habías hablado que tenías ahí ya para el cierre, la ley de la protección del... Sí, hay una nueva ley. Antes de eso, yo quería pedirle a usted que nos está viendo en este momento, hay un guardabosque en los Andes, un guardaparques, que necesita ayuda para una operación quirúrgica. Si usted quiere colaborar y quiere averiguar cómo, en @ecoprácticas usted puede ver justamente que esto nos lo facilitó el profesor Hernán Papaterra,
los datos de la cuenta de este guardaparques para que por favor lo ayudemos todos a conseguir hacer su operación. Recientemente el fiscal Tarek William Saab acaba de hacer una enmienda de la ley penal del ambiente donde incluye el maltrato y la cacería furtiva. Entonces, esto es un caso, diríamos yo, de maltrato animal, porque estamos maltratando toda una costa, ¿verdad? Yo supongo, quiero creer que ya la Fiscalía se movió a hacer las investigaciones y buscar a los culpables. Y los culpables, entre otras cosas, pudieran ser sujetos de aplicación de esta ley. Ya hay otras partes de la ley penal del ambiente que deberían de aplicarse. Ahora, el problema es si el originador del problema hasta ahora no nos ha dicho cómo, cuándo, ni dónde, ni quién se ha generado esto. Entonces estamos ante una indefensión totalmente en el área ambiental, eso sin contar el destrozo ambiental, el ecocidio que sigue continuamente con la minería, especialmente la del oro. Bueno, Fernando, debemos despedir, agradecer ante todo tu participación y bueno, el trabajo que sigues haciendo aún y cuando estás en casa en pro de nuestro ambiente. Las palabras, un mensaje, y saberte que estás sano es una bendición. Saberte que estás aquí sano con tu tapaboca es una gran bendición. Dios te mantenga sano por muchísimos años más. Fernando Jáuregui, palabras finales y la invitación a ver Ecopráctica. Bueno, a las 10, después el noticiero con ella, van a ver el programa. Hoy tenemos el carro solar de la Universidad Simón Bolívar, que es parte justamente del cambio paradigma del petróleo. Tenemos también salud, turismo de salud, que es parte de la industria verde. Les recomendamos que vean nuestro canal de YouTube. Allá hay mucha información que no nos da chance de sacar en radio, en televisión, que van a ver un material muy importante, que por favor se suscriban al canal, que nos sigan @ecoprácticas y en Instagram también. Y recuerde, sin su participación, ni el país ni el planeta van a mejorar. Gracias. Gracias a ti. Hacemos pausa, amigos, ya venimos con más.